que hasta incluso se puede pagar de allí de la entrada, que no va a pagar aquí. Buenas tardes. Bueno, mejores tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Centro Asturiano de Madrid, porque hay personas que a lo mejor es la primera vez que están aquí. Hay mucha juventud, cosa que nos alegra muchísimo, porque sin juventud no hay futuro, y nosotros queremos futuro. Esta casa ya tiene muchos años, tiene 130, va a hacer 138 años el día 2 de octubre, pero queremos que tenga por lo menos otros 138 más, y para eso hace falta que los jóvenes os incorporéis. Que este sitio que yo estoy ocupando, vaséis a ocuparlo cualquiera de vosotros en un futuro inmediato, pronto. Porque es verdad, los mayores de viejos no pasamos. Ahí se acaba. Y tenéis que irnos relevando uno a uno o dos a dos. Esta casa es una casa abierta de verdad. Aquí todo el que quiere asistir a un acto cultural, sea pues, una presentación de un libro, una conferencia, un acto musical, recitales de poesía. Aquí se imparte cultura todos los días del año. Descansamos a lo mejor el domingo y algún sábado. Lo demás es así, es que es la entidad que más actos ofrece al cabo del año. El Centro Asturiano de Madrid. Y bueno, como es martes, es que estoy viendo aquí al marido de la coordinadora de los actos de la poesía, de los martes de la poesía, pero claro, hoy no le toca, porque el martes de la poesía, y a Isidro Sierra, un poeta genial que acaban de entrar, y como eso, se han equivocado y han venido el martes pensando que era el martes de la poesía. No, esa es broma, porque el marido no se iba a equivocar, ¿no? A lo mejor Isidro sí, pero... Que ha dicho Sole que viene. También. Y me ha mandado a mí. Ah, muy bien. Soledad, es la coordinadora, es una poeta y rapsoda insuperable. Habrá quien la iguale, porque a todo hay quien iguale, pero superarla no, es genial. Isidro es otro poeta magnífico y también recita muy bien, porque generalmente los poetas, los grandes poetas, no son buenos rapsodas. Parece que no saben leer, les pasa lo que a mí. Y sin embargo, Soledad, claro, los dice sin leer, pero cuando los lee muy bien también. O sea, que es así. Bien, bueno, esto es el cuarto martes de cada mes, el martes de la poesía. Todos los meses no tienen solo 4 martes, pueden tener 5. Por eso se dice el cuarto martes de cada mes. Y creo que toca el día 24, por ahí. El que quiera venir no se va a aburrir. El 18 hay una cosa muy buena. Bueno, sí, de acuerdo. El 18, otra cosa muy interesante. Sí. Que luego, con Soledad, los que tengan espíritu poético, porque haga poesía o porque recite poesía, puede subir, bueno, no está puesto el micrófono, pero puede subir aquí a la tribuna a expresar sus capacidades y a disfrutar. Bien, vamos a hablar del acto de hoy, porque casi es poesía también, casi es poesía, pero tiene en formato de un libro de historia del que nos va a hablar el autor. Y bueno, yo voy a decir algo del autor. Voy a decir algo llega Soledad Martínez, la genial poeta y magnífica rapsoda además. Buenas tardes, Soledad. Y bueno, primero, aquí a mi izquierda, los jóvenes a lo mejor no tenéis la suerte de conocerle, los que ya somos un poco mayorcitos sí le conocemos. A don Juan Miguel Villar Mir, que además de serlo todo, pues fue ministro, es marqués, en fin, tiene grandes propiedades que me parece que ya cedió la presidencia al hijo. Y yo quiero que diga algo ahora. Primero voy a decir quién es el autor, no todo, no lo voy a decir todo,
voy a decir algo. Entonces, bueno, Álvaro Solano Fernández Sordo, supongo que estáis aquí porque le conocéis, entonces ya me huelga todo lo que voy a decir, pero a lo mejor hay alguno que no me conoce. Es licenciado en Historia con la especialidad de Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid con el grado de máster de la Universidad de Oviedo. El año 2005 alcanzó el título de doctor, fue en 2015. El año 2015 alcanzó el título de doctor por la Universidad de Oviedo con la defensa de su tesis sobre la historia del territorio de Villaviciosa en la Edad Media, dirigida por los profesores Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar y Soledad Beltrán Suárez. La tesis fue calificada como sobresaliente cum laude por la... Esto de decir cum laude es una palabra mayor, yo no sé si es un insulto o es algo muy grande, pero debe ser muy grande. Quiere decir que el hombre, además de inteligente, se lo trabajó. Además por unanimidad, no ha habido votos en contra. Se trata de un joven investigador que en los últimos años trabajó dentro del área medieval del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo, donde ha impartido clase, ha desarrollado su investigación doctoral y ha participado en una veintena de congresos y encuentros científicos en España y en el extranjero, destacando sus trabajos acerca de la Villaviciosa medieval citada. Asimismo, en 2013 obtuvo el segundo premio de investigación histórica sobre Villaviciosa, dichosa Villaviciosa, tiene que tener algo muy grande, concedido por la Asociación de Amigos Paisaje de Villaviciosa. Y no digo más, hasta aquí puedo leer, como decía en el 2.3 del recientemente fallecido Chicho Ibáñez, Narciso Ibáñez Serrador. Y bueno, sí quiero que el señor Villarmil diga lo que quiera. El actor, o de lo que le parezca, que nos hable de fútbol si quiere. Pues, muchas gracias por esta oportunidad de estar hoy con todos ustedes para mi modesta persona, que efectivamente tengo una vida bastante polifacética. A lo mejor algunos me recuerdan de ministro de Hacienda y vicepresidente del gobierno en el primer gobierno de la transición con la monarquía, pero realmente mi historia incluye muchos temas de ingeniero de caminos, de abogado, de pertenecer a 4 reales academias, de catedrático por oposición 2 veces y sobre todo, lo único que hoy es importante, es de gran amante de Asturias. Tengo la suerte de que dentro del grupo industrial que creé cuando estaba en primerísima infancia, hace ya bastante más de 30 años, yo tenía entonces solo 55, cuando creé el grupo industrial, y dentro del grupo pues tengo la suerte de que una de las fábricas está en Asturias, en Trasona, que es Fertiberia. La Fertiberia de Asturias estaba en el Consejo de Asturiana del CIM unos años. Quiero mucho Asturias. Pertenezco al cuerpo, me nombraron hace unos años, de la nobleza de Asturias, y entre mis muchos amigos asturianos cuento con Francisco Álvarez Cascos, que fue, como yo, es también ingeniero de caminos, también vicepresidente del gobierno, y fue Francisco Álvarez Cascos el que hace unos meses me llamó para decirme: Juan Miguel, quiero hablar contigo. Pues vente. Se vino y me dijo que él había impulsado el que el gran experto en historia y en historia medieval y en la historia de Asturias, Álvaro Solano y Fernández Sordo, escribiera un libro muy importante, en mi opinión, para la historia de Asturias y de España, que es el libro de las reinas de la monarquía asturiana y su tiempo, arrancando de don Pelayo, naturalmente,
que son verdaderamente las primeras precursoras de las reinas que ha habido luego en toda la historia de España. Y cuando me viene a ver Paco Álvarez Cascos, me dice: pero el problema es que necesito tu ayuda económica para editar el libro. Yo le digo, bueno, pues ya está, cuenta con ella y lo hacemos. Y entonces, efectivamente, mi papel y mi razón de estar hoy es haber sido patrocinador de esta edición, para lo que adquiría la editorial un número suficiente de ejemplares para que fuera rentable lanzar la edición. Y eso es lo que me tiene hoy ante ustedes. Me noto muy orgulloso de estar colaborando en hacer ese pequeño servicio a Asturias y muy orgulloso de estar hoy con todos ustedes y compartir esta mesa con el gran presidente en funciones de este centro y nada menos que con don Álvaro Solano y Fernández Castro y Fernández Sordo. Yo era bastante amigo de Alejandro Fernández Sordo, que seguro que es tío tuyo. Era bueno. Tío abuelo. Y de estar con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, falta algo para ti. Bueno, para ti y para todos. Y a lo mejor para mí también. El saludo de nuestro presidente desde Brasil. Sabes que está emigrado allí. No sé cómo vendrá. No sé cómo vendrá, muy moreno seguramente. Pero como está muy preocupado de lo que sucede aquí, cosa que me enorgullece, que aún con la distancia que le separa del centro de aquí, siga tan pendiente. Eso es muy importante, porque él no ha abandonado el barco, no, sigue ahí pegado al timón como tiene que ser. Entonces, bueno, un saludo para todos del presidente del centro. Yo ahora, pues eso, estoy ejerciendo de presidente en funciones y vamos a continuar con lo que nos quiera contar Álvaro, el autor del libro, de ese libro de bolsillo que habéis visto ahí fuera. Seguro no nos lo va a leer todo, ¿eh? Seguro que se va a dejar unas cuantas páginas. Y nada, pues le paso el micrófono y que nos diga lo que nos tenga que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, don Juan Miguel, por esas amables palabras que no me merezco, desde luego. Y sobre todo a ustedes aquí presentes por querer pasar la tarde de hoy, que hace un buen día para estar fuera, pasando aquí encerrados, escuchando lo que tengo o lo que he traído aquí para enseñar. Siempre es un honor, un verdadero placer venir al centro asturiano, y la última vez que vine era en Oviedo, los premios Princesa de Asturias. Hoy es el martes de campo. Está claro que las celebraciones en Oviedo las hago yo aquí, o las paso yo aquí. Entonces, bueno, muchas gracias por venir y por querer asistir a lo que voy a hacer un repaso, una panorámica muy general sobre este libro de bolsillo, como decía Andrés, tan maravillosamente editado gracias al mecenado de don Juan Manuel Villarmir y maravillosamente editado por Marcial Pons, que es la belleza de la edición, es responsabilidad únicamente suya. Entonces, bueno, para no alargarme mucho voy a empezar. En 1462, François Villon fue encerrado y condenado en la horca en París por un crimen que no había cometido. Pero tampoco se trataba de un alma cándida. Era un poeta, un juglar, heredero de los goliardos y vividores bohemios, que se había mofado de todos los estamentos sociales de la época. Disfrutaba con las compañías del lumpen y de la turanería parisina y daba consejos para la mala vida. Su misma pluma ironizaría sobre el inminente destino, contando en uno de sus poemas que ahora, colgado de una cuerda de una toesa, sabrá mi cuello lo que mi culo pesa. Esa misma obra, titulada El Gran Testamento, dedica una bella balada a la fugacidad y a la banalidad de la vida, recordando un conjunto de 12 mujeres muy variadas, mezclando mujeres de toda la historia, tanto reales como míticas o medio legendarias, que han visto desaparecer sin dejar rastro. Son las nieves de antaño. Este poema, la llamada balada de las damas de ayer,
tenía obsesionado hace 75 años al gran poeta gallego Álvaro Cunqueiro y le hizo escribir un precioso libro en el que tomaba prestado el título de Bilón y se preguntaba con él dónde están esas nieves de antaño, dónde las 12 damas de la balada de Bilón, como la breve nieve de abril, se han ido para no volver. Fueron flor de un día, la muerte se las llevó. De alguna solo queda el verso de la balada de Bilón en la que canta su nombre. Varias veces el que esto escribe, que ya digo que es el propio Cunqueiro, ha pensado declarar las verdaderas historias de estas señoras antiguas, comenzando por Flora, la bella romana, y acabando por Juana, la buena lorenesa. Y eso es lo que hizo Cunqueiro. Como los grandes artistas que hacen variaciones sobre temas y obras que han llegado hasta ellos, Cunqueiro ofrece 12 deliciosas biografías de estas damas en su maravillosa prosa poética. Pues bien, algo parecido, aunque sin duda sin el genio del de Mondoñedo, es lo que en su momento me planteé llevar a cabo desde la investigación histórica sobre los tiempos del Reino de Asturias. Porque cuando el historiador recorre las crónicas, documentos, relatos, imágenes, inscripciones o leyendas, puede pensar perfectamente con Bilón o con Cunqueiro que en una semana no se averiguará dónde están, ni quizás en un año. ¿Dónde están las nieves o las reinas de antaño? El pasado año 2018 de celebraciones, quizá muchos de ustedes pudieron ir a Covadonga y disfrutar de una de las principales iniciativas que se llevaron a cabo. Me refiero a la exposición sobre la imagen de un reino, que mostraba recientemente restaurados los retratos de los monarcas asturianos, desde Pelayo hasta Fruela II, que son del Museo del Prado, pero que desde finales del siglo XIX están depositados en el Real Sitio de Covadonga. Se trata de una colección magnífica que tiene su propia historia. Estos lienzos fueron ideados por José Madrazo en 1847 por indicación de Isabel II y para legitimar su figura a través de la creación de una galería de retratos de los reyes hispánicos desde esta época hasta ella. Aunque en un principio estaban pensados para permanecer en el Prado, con el tiempo se fueron dispersando por muy diversos lugares. Se trataba de ensalzar la figura de una mujer en el trono, quizá por la novedad que esto implicaba desde tiempos de su homónima, la reina católica. Pero tampoco hubo muchas antes, la verdad. Y puede que fuera eso, o pese a eso, por lo que solo dos son las mujeres que en esta serie de los reyes asturianos se incorporan al conjunto. Se trata de Ermesinda, la hija de Pelayo, que se casará luego con Alfonso I, con el que será Alfonso I, y la hija de ambos, Adosinda, o Usinda a veces, que es la mujer de Silo. Solo ellas dos, junto a los otros 12 cuadros de reyes entre Pelayo y Alfonso III. ¿Pero por qué solo ellas? Si vamos más atrás en el tiempo, vemos algo similar ya. Esto es el Salón de los Reyes del Alcázar de Segovia. La versión reformada, pero en todo caso nos indica, reformada quiero decir después del incendio del siglo XIX, pero nos remite a la habitación que se ocupó de decorar Enrique IV de Trastámara cuando habitó este castillo, con las imágenes de todos los reyes de Castilla, desde don Rodrigo y Pelayo hasta él mismo. Tenía una finalidad similar a los cuadros de Isabel II, era pura propaganda política. Eran un total de 41 estatuas de bulto redondo, con todos estos monarcas, diferenciados todos en sus tallas, e indicados con una breve leyenda, debajo de cada imagen, explicativa un poco de su biografía, y eran los que vigilaban esta estancia. Y así iba a permanecer hasta la época de Felipe II, quien a finales del siglo XVI iba a actualizarla. En teoría, simplemente deberían haberse sumado 3 nuevas esculturas al conjunto. Isabel I, su marido, pese a no ser rey de Castilla, y la reina Juana, que con ella se iba a cerrar la serie, entre otras cosas porque no cabía más. Sin embargo, fueron 14 las efigies encomendadas a los artistas. Se subsanaron algunas elisiones anteriores, como Mauregato, Bermudo III, los condes Raimundo y Enrique de Borgoña, o Fernando II y Alfonso IX de León, a la vez que se aprovechaba para renovar algunas y reformular el orden del conjunto, y de paso también eliminar a don Rodrigo, que para algo era un rey perdedor. Pero sin embargo, cuando las obras terminaron hacia 1595, habían venido a engrosar la lista importantes novedades. Se podían ver desde entonces las efigies de 5 reinas medievales que habían sido transmisoras de la corona del reino: Sancha, Urraca de Castilla, Berenguela y, como no podía ser de otra manera, Ermesinda y Adosinda. De nuevo, únicamente estas 2 reinas entre todas las consortes de los 12 reyes asturianos, representados todos en esta sala. Pero nuevamente, ¿por qué solo ellas? Pues vayamos al origen de esta realidad.
Vayamos a la fuente fundamental con la que los historiadores contamos para reconstruir un periodo tan concreto y en el fondo tan esquivo como es la época de la monarquía asturiana. Me refiero por el momento al ciclo cronístico de Alfonso III, un conjunto de 3 textos escritos a finales del siglo IX, al arrancar el reinado del rey Magno, el último, que son el principal documento para conocer la historia del reino de Asturias. Las crónicas albeldense, rotense y sebastianense son 3 textos escritos por y para los reyes, para contar su historia y hacer de ellos los protagonistas absolutos de una realidad política que para entonces ya contaba con más de siglo y medio de existencia. De hecho, aunque se trata de 3 textos con interesantes diferencias entre sí, todos se articulan de una manera semejante, como una sucesión de reyes. Es decir, los diferentes capítulos que se van sucediendo son los reinados de cada uno de los 12 monarcas asturianos, por lo que el resultado es una serie de biografías más o menos breves de todos ellos, desde Pelayo hasta Alfonso III. Pero de entre todas sus páginas únicamente se nombra a 3 mujeres. A 2 de ellas ya las conocemos. Se trata de Mesinda, hija de Pelayo, y de Adosinda, mujer de Silo, una vez más. La tercera que se nombra es Munia, la vascona, mujer de Fruela y madre de Alfonso II. Pero es un caso singular porque se hace para engrandecer y dejar claro la complicada peripecia vital de Alfonso II el Casto, ya que él es quien redacta la primera parte original de la crónica. El resto de las mujeres son silenciadas y en absoluto son nombradas en estos textos. Y digo bien, nombradas, porque cualquiera de ustedes que lea estas crónicas puede decirme que se habla de otras mujeres. Y no le falta la razón. No de muchas más, eso sí. Pero se habla de la madre de Pelayo, de cierta hermana de Pelayo también, de la sierva que fue amante de Alfonso I y madre de Maulegato, de la madre de Silo que garantizaba la paz con los musulmanes, o la esposa que Ramiro I fue a buscar a tierras de Bardulia. Es cierto, se habla de ellas, pero en ningún momento se les llama, se les nombra, se les otorga ninguna identidad. Es más, en algunos casos son simples acotaciones accesorias de las breves biografías de los maridos o hijos de estas mujeres. Así pues, el silencio sobre las reinas de la monarquía asturiana viene desde su propio tiempo, desde su propia autohistoria, y parece desde el inicio una historia de hombres, y exclusivamente de hombres. Y es que no hay que olvidar que la historia del reino de Asturias es una historia de reyes. Incluso los documentos que de la época se conservan en forma original, muy pocos, eluden nombrar a las mujeres. Los pocos documentos que hacen los reyes y conservamos de forma original, los hacen ellos solos, sin compañía de las mujeres, que ni siquiera firman. Y eso que en documentos similares de otros personajes de la época, importantes, magnates, nobles o grandes propietarios, sí aparecen sus esposas, sí aparecen firmando, sí aparecen siendo parte del negocio o aparecen incluso en solitario manejando sus propiedades. Es una cuestión que choca un poco en este sentido. Aunque es verdad que no se puede hablar de silencio absoluto respecto a las reinas en las fuentes escritas. Pero hay que buscarlas siempre en las inscripciones monumentales, donde a veces aparecen algunas de ellas, hasta el punto de que en alguna ocasión algún tipo de epígrafe como estos, de Paterna o de Jimena, son la única forma de documentar a la mujer de algún rey o cuando menos su nombre. Parece que lo que los pergaminos callaron, las piedras y las joyas, en cambio, lo van a revelar. Pero muchas veces son solo nombres. El problema es que la indigencia documental respecto a las reinas asturianas, su identidad, sus biografías, es muy grande. La propia documentación contemporánea de esta época, como acabamos de ver, no permite conocer mucho más que lo que acabo de decir, apenas un puñado de nombres y parentescos, y poco o nada de sus vidas. Pero precisamente ante este silencio, los progresivos historiadores se van a ir revelando. Recogerán tradiciones, rastrearán testimonios, quizá ciertos, o posiblemente verán documentos hoy desaparecidos, y puede que en algunos casos dejen volar un tanto libre su imaginación. Lo cierto es que entre todos ellos buscarán rellenar el hueco que ya se percibía entonces en el relato, en la historia sobre el reino de Asturias, sobre sus reyes y sobre sus reinas. El primero que vemos haciendo algo a este respecto es a él, precisamente en Oviedo, el obispo Pelayo, donde pudo ver muchos documentos que hoy están desaparecidos, y en una época no excesivamente lejana respecto al tiempo de la monarquía asturiana. Precisamente el obispo Pelayo será quien proporcione muchos de los nombres de estas reinas, que de otro modo permanecerían anónimas para nosotros hoy. Y es el que da algunos datos sobre ellas, completando lo que podemos ver en los testimonios de los siglos anteriores. Y lo va a hacer fundamentalmente de dos maneras.
La primera es reescribiendo la crónica, la historia del reino, reescribiendo de manera literal, porque lo que va a hacer es copiar la versión sebastianense de la crónica de Alfonso III y hacer añadidos, que se va a ocupar de aclarar algunos aspectos de gran importancia para él, como es la llegada del Arca Santa a Oviedo o algunas reliquias. Pero además añade otras cosas de gran importancia. Los lugares de enterramiento de los primeros reyes asturianos, porque de los anteriores a Alfonso II no teníamos ninguna noticia en las crónicas originales. De cada uno de ellos va a ir dando la información geográfica de dónde fueron sepultados en Asturias. Pues Pelayo en Abamia, Fabila y Alfonso I en Cacas de Nís, Silo y Mauregato en Pravia. Y es en este punto donde el obispo nos hace un favor, porque en la mayoría de los casos habla de que los monarcas fueron enterrados junto a sus mujeres, aunque muchas las va a seguir sin nombrar, alguna nos da el nombre, por ejemplo de Froyeva, que será la Froiliuga, mujer de Fabila, que conocemos. Pero por otro lado, la otra gran labor del obispo Pelayo va a ser la recopilación de las donaciones que hicieron los reyes asturianos, en un libro que conocemos como el Liber Testamentorum de la Iglesia de Oviedo, el libro de los testamentos. Al recopilar todos estos documentos antiguos, muchos de ellos después perdidos, Pelayo sí que va a introducir el nombre de las reinas en los documentos, los va a modificar un poco, pero es que para cuando Pelayo está escribiendo ya se incluyen los nombres de las mujeres, entonces nadie se va a creer un documento de un rey en el que no salga su mujer. Así que como él lo sabe, lo añade, no está falsificando nada y por eso los actualiza. Pero además de este maravilloso libro nos ha llegado iluminado, con fastuosas miniaturas como esta, que representan a los reyes y a las reinas normalmente entregando sus donaciones a los obispos de Oviedo, como esta en concreto, que tiene a Ordoño I arriba entregando su papel, que ya lo tienen los obispos, y debajo a su mujer, la reina Mumadona. Algunas se han perdido, algunas de las miniaturas del libro, pero justo la de los reyes asturianos, las que existían, no se han perdido la de los reyes leoneses, lo sentiremos por ellos. En los siglos posteriores, los historiadores de la época van a asumir las noticias de Pelayo e incluso aumentarán los conocimientos que tenemos de las reinas. Así lo van a hacer el autor de la Historia Silense, Lucas de Tuín su Cronicón, Rodrigo Jiménez de Rada con la Historia de Rebus Hispaniae, hasta el gran proyecto político e histórico que va a ser la primera crónica general que inspira a Alfonso X y que hará cristalizar un poco las breves biografías de las reinas. El problema es que muchos de estos añadidos a las biografías derivan de noticias de muy dudosa fiabilidad o incluso de confusiones documentales más o menos intencionadas según los casos. Eso es lo que hace que sea muy complicado el trabajo de investigación sobre las reinas, porque hay que espigar muchas noticias muy dispersas, valorar su posible veracidad y todo para un rendimiento muy pequeño respecto al número de informaciones válidas. Lo que sí es cierto en todo caso es que pocos siglos después de acabar el reino de Asturias, se ve que existe un interés por las reinas, por conocerlas y por saber aspectos de su vida. Así, a finales de la Edad Media, cuando Alonso de Cartagena quiere hacer una historia genealógica, también para alabar a Enrique IV de Trastámara, aunque sea marginalmente, va a introducir referencias a las reinas asturianas y igualmente también las coloca en las iluminaciones. Aquí se ve, por ejemplo, arriba, en la columna de la derecha, a Uxor Silo, la mujer de Silo, es decir, a Dosinda, y abajo Nunilo, la mujer de Bermudo, con sus hijos, que serán Ramiro y García. Pues bien, eso lo hace Alonso de Cartagena. Pero con la modernidad, los historiadores y los intelectuales de la historia siguen en muchos casos aumentando el relato. Especialmente las obras de los genealogistas como Salazar y Castro o como Trelles Villademoros, que recogen noticias y leyendas de familias nobles que van a aprovechar toda esta oscuridad que rodea la historia de las mujeres para dar prestancia a los orígenes de familias nobles, para emparentarlas con ellas o a través de ellas con grandes personajes. Es algo que también van a hacer los monasterios y otras instituciones religiosas, pues van a querer engrandecer sus orígenes. Y qué mejor que verse fundado por una reina, o que su primera monja, por ejemplo, fuera una reina, cuando pudiera aprovecharse de esta oscuridad. Incluso van a redactar documentos que así lo dicen, que son documentos falsos, pero que nos expresan esa historia. Y ya a mediados del siglo XVIII, el agustino Enrique Flórez
va a dedicar una obra especialmente a ellas, La memoria de las reinas católicas, aunque en su título nos aclara que se trata de una historia genealógica de la Casa Real de Castilla y de León, todos los infantes, trajes de las reinas en estampas y nuevo aspecto de la historia de España. Su intención era reconstruir una historia genealógica, una cronología de los reinados, de los padres y los hijos, que sirviera como herramienta a los historiadores que fueran a consultar archivos que podían tener cierto desorden o cierto caos con quién era hijo de quién, porque claro, los reyes pueden tener varias esposas con varios hijos, con lo cual el maremágnum genealógico era muy grande y la intención de Enrique Flórez era poner algo de luz. No era muy cómodo porque eran dos tochos mayores que ha dado a luz la imprenta, pero bueno, se puede entender la utilidad de ese volumen de Flórez. Pero respecto a ello, por eso vamos a retomar la pregunta que hacíamos al principio y que quedaba pendiente. ¿Por qué solo Ermesinda y Adosinda parecen tener la identidad suficiente para que la historia del Reino de Asturias la registrara con sus nombres desde el principio? Y luego, pues por supuesto, continuar así en los siglos posteriores. ¿Es que hicieron algo especial para ello? Pues en cierto modo sí. La respuesta nos la dan las propias crónicas, que son las primeras que hacían esa selección, recuerden. Y desde ellas fueron pasando al resto los relatos sobre estas mujeres. Y es que tanto Ermesinda como Adosinda son menciones necesarias en la historia del Reino de Asturias para explicar una situación extraordinaria. Y el cronista lo sabía. Se menciona a estas mujeres como la razón que hace que sus respectivos maridos alcancen el trono. Ambos son personas ajenas a la dinastía reinante, la de Pelayo, y es necesario decir por qué van a alcanzar la corona. Además, en momentos de especial crisis sucesoria. Alfonso I llega al poder tras la accidental muerte de Fabila, que todos conocemos, y que deja hijos que puedan ser herederos al trono, pero que por su corta edad no pueden reinar. Por eso, Alfonso será quien llega al trono, pero la legitimidad para que esto suceda pasa por la pertenencia a la familia de Pelayo, y eso solo puede venir por vía matrimonial, y por eso se nombra Ermesinda. Y algo parecido va a ocurrir con la hija de ambos, con Adosinda. Adosinda permite que llegue al trono Silo, que también es un personaje completamente ajeno a la familia de Pelayo, y que será rey cuando el heredero de Fruela, que también ha sido asesinado, en este caso por una mano humana y no por zarpa de oso, va a ser aún menor de edad. De hecho, cuando Silo muera, Adosinda intentará colocar al heredero en el trono, que no es otro que el joven Alfonso II. Por eso, Ermesinda y Adosinda sí se mencionan desde el principio, porque son el engarce necesario para sus maridos, para ser reyes, con la familia reinante y con el trono. El resto de reyes se suceden sin mayor problema por ser hijos de su padre, por pertenencia a la familia real asturiana. Solo en los casos de una sucesión extravagante, como es la de Alfonso I y la de Silo, es necesario remarcarlo y por eso es necesario nombrar a las reinas, nombrar a sus mujeres. Por eso, al final estamos acostumbrados a ver la monarquía asturiana, casi como cualquier monarquía, reflejada en árboles genealógicos como estos. Uno moderno, de los años 70, y otro, por ejemplo, del siglo XVII. Son prácticamente árboles de presencia masculina, no hay reinas, con la excepción de estas dos. Son solo hombres, reyes que engendran a otros hombres, y eso, al menos biológicamente, no es posible. Ni hoy, ni en el siglo X, mucho menos. Por eso, nuestra investigación la enfocamos a reconstruir este otro árbol genealógico que ya sé que no se podrá ver muy bien desde allí, pero quédense con la idea y con la abundancia. Lo hemos completado sobre todo en su dimensión femenina, aunque como he dicho antes, es fruto de estas fuentes de información tan dispares y dispersas como de una fiabilidad singular que obliga a escrutar y valorar cada una de ellas, cada noticia y su posible veracidad. Esto ha hecho que tengamos tres tipos de personajes, marcados con los colores, en esta genealogía. Aquellos cuya existencia es segura y no cabe dudar de ella, a lo que se une que tenemos normalmente conocimientos sobre ellas, me refiero a las mujeres, que nos permitan elaborar una cierta biografía clara, aunque sea un dato tan aparentemente nimio como es su nombre, que ya he dicho que en algunos casos es lo único que sabemos de alguna de ellas. Son los que parecen como seguros en verde. Luego hay otros de los que apenas contamos con noticias, de los que tenemos un nombre que puede ser fruto de tradiciones posteriores, pero que muy posiblemente tuvieron que existir. Es el caso de muchas de estas reinas
que aunque solo sea porque sus maridos tuvieron hijos, tuvieron que existir. Pero de ellas no sabemos con seguridad ni siquiera el nombre, son aquellas señaladas en amarillo. Y por último, los individuos que no aparecen bien documentados o muy tardíamente documentados y a los cuales la lógica no hace personajes imprescindibles. Muchos de ellos son esos inventos que decía yo antes de los genealogistas medievales y modernos que comentaba Diego. Por eso, su existencia no está en absoluto asegurada y en algún caso es incluso improbable, dado que se mencionan tan solo en fuentes muy tardías, además bastante extravagantes algunos de ellos, como veremos. Son lógicamente los marcados en rojo. Pero en realidad nos interesa tanto la historia de lo que pudo pasar, llamémosle verdadera, como el relato que desde el mismo momento comenzó a generarse en torno a los reyes, a las reinas y al reino de Asturias. Esta época y sus episodios nos movemos en ella en todo momento entre estos dos mundos, el de la historia y el de su relato, formando desde su inicio y transformado y evolucionado durante 13 siglos hasta hoy. Entre dos narraciones que, según el caso, van más paralelas o más divergentes, pero que en todo caso forman parte inseparable de su identidad histórica, de la del Reino de Asturias y de sus protagonistas. No nos movemos entre la verdad y la mentira como tal, nos movemos entre la historia y el relato. Y es en este punto donde he procurado tratar a todas las mujeres de la monarquía asturiana y que explica un poco la organización del libro en dos grandes bloques, las de la historia y las del relato. Pero estas mujeres son muy variadas, como veremos. Por un lado tenemos a las reinas propiamente dichas, es decir, aquellas esposas de reyes que son las únicas que con propiedad podremos llamar reinas de Asturias, aunque el reino de Asturias sea un fenómeno cambiante. Se trata de 14 mujeres para 12 reyes, al que habría que sumar un caso más vinculado a un rey que siempre se olvida desde la narración oficial de las crónicas, que es Nepociano, aunque la existencia de su mujer es más bien improbable. En todo caso, estas 14 mujeres se concentran, la mayor parte de ellas, en las que tienen esa existencia asegurada y de las que se puede, aunque sea muy brevemente, plantear una biografía. Pero existen también otras mujeres de las que no tenemos certeza ni siquiera en su nombre, como son las de Pelayo, las de Mauregato o las de Bermudo. A veces sorprende que no sepamos realmente el nombre de la mujer de Pelayo, pero es un invento del siglo XVI. Incluso en el caso de una mujer que es pura invención, pues no podía ser de otro modo la mujer del rey Casto. Es una historia que comienza a plantearse a partir del siglo XII en un intento por realzar su figura, atribuyéndole a Alfonso II una mujer emparentada con Carlomagno. Claro, así realzamos a Alfonso II y lo ponemos en los cuernos de la luna. Está emparentado con el prócer del momento, ¿no? En todo caso, estas mujeres, o mejor dicho, lo poco que sabemos de ellas, representan en muchas ocasiones las funciones básicas que se atribuyen a las reinas altomedievales. Ya hice referencia al valor de Adosinda y Ermesinda como engarces de linaje, que siempre es esa función principal para mantener la continuidad dinástica. Son garantía de ello en una monarquía que se plantea hereditaria en los varones siempre, desde el inicio. Pero también son mujeres que permiten la alianza entre diferentes núcleos de poder. Por un lado, aquellos poderes que podríamos llamar regionales, situados dentro del Reino de Asturias, bajo el dominio, más o menos teórico, de sus monarcas. Así, el matrimonio de Ermesinda con el duque Pedro de Cantabria, perdón, con el hijo del duque Pedro de Cantabria, pero también el de la vascona Munia con Fruela, la gallega Urraca con Ramiro o sus segundas nupcias con una castellana que se llama Paterno. El enlace con las altas aristocracias de estas regiones periféricas al poder le aseguraba a los reyes la fidelidad o al menos la no revuelta de las aristocracias de estas regiones, muy problemáticas por lo demás dentro del Reino de Asturias. Pero además, cuando avance el tiempo, esta alianza, cuando surjan nuevas monarquías en los alrededores, se va a volver internacional. Por eso, Alfonso III se va a casar con Jimena, una princesa de Pamplona, y su hijo va a hacer lo mismo con otra pamplonesa, con Nunilo Jimena. E incluso, quizá más llamativo, contraerá segundas nupcias, con una mujer procedente del reino musulmán del Ebro, los Banu Qasi, de la zona de Tudela. Y a estas 14 hay que sumar otras mujeres que no son estrictamente reinas en Asturias,
pero que son parte indispensable de la familia real y del discurso de la mujer en la realeza en esta época. Entre estas 6 mujeres es donde encontramos quizá mayor abundancia de relato posterior que en la historia propiamente dicha, pero tienen, como decía antes, igual valor, pues en ellas está clara la intención de quienes las promueven. Sin duda el caso más conocido por ustedes será el de la hermana de Pelayo, en compañía de su madre. Ninguna de las dos tiene nombre, aunque en este árbol hemos puesto algunos de los más conocidos. Son 2 mujeres empleadas ya por los cronistas del siglo IX para dotar a Pelayo de un motivo personal que explique, por un lado, que no es igual que los últimos reyes visigodos pecadores, y, por otro, los motivos que le han llevado a levantarse contra los musulmanes. Pero hay otras intenciones claras de otras reinas, con intenciones también claras. Sisalda, por ejemplo, se presenta como una sierva, amante de Alfonso I, que va a ser la madre de Mauregato, un rey asturiano que es el peor considerado de todos, y se busca así ensuciar su memoria. Y quizá todo lo contrario con Silo, que gracias a una misteriosa frase se explica que la tregua que mantuvo durante su reinado con los andalusíes fue gracias a su madre. No conocemos más de ella, pero resulta muy sugerente este personaje femenino en este punto. Igualmente, para preservar la memoria, se crea la figura de Ximena, que es una supuesta hermana de Alfonso II, que sería la primera abadesa de San Pelayo de Oviedo, además sería la madre de Bernardo del Carpio, y da la casualidad de que San Pelayo de Oviedo es el monasterio dedicado a cuidar del panteón regio de los reyes de Asturias, Santa María del Rey Castro, hoy dentro de la Catedral de Oviedo. Y junto a ellas, una figura singular como es Leodegundia. Los nombres prometo que son los de la época, ¿no? Habría que recuperarlos algunos, pero bueno. Leodegundia es una hija de Ordoño I y hermana de Alfonso III, que va a casarse con un rey de Pamplona, con García Jiménez, siendo así parte de un matrimonio doble junto al de su hermano, es decir, su hermano Alfonso y ella, asturianos, se casan con una princesa y un rey navarros. Así es una alianza astur-navarra muy fuerte. Y junto a ellas, es verdad que en nuestra investigación hemos sumado 2 grupos de mujeres que, si bien no son reinas, sí que suponen un capítulo fundamental de los contemporáneos en los comportamientos regios del reino de Asturias. Se trata de 2 grupos que se utilizan para reforzar a los reyes y a su propaganda, uno en positivo y otro en negativo. En primer lugar, las 2 mártires cuyos cuerpos llegarán a Oviedo y servirán para engrandecer la figura de los reyes que consiguieron estos viajes. Nos interesan, por lo tanto, no por su historia en vida y su martirio, sino por el empleo propagandístico tras su martirio y la posterior veneración. Me refiero a las santas Eulalia de Mérida, por un lado, y Leocricia de Córdoba, a las que separan varios siglos, pese a que tienen una historia muy parecida de persecución y martirio, la primera en la Mérida romana y la segunda en la Córdoba califal. Pero ambas van a llegar a Oviedo, una en época de Silo, supuestamente, y la otra en época de Alfonso III, y se convertirán en una parte fundamental del mundo devocional asturiano y de la memoria santa de sus reyes. El otro es un relato más, pero en este caso expuesto en negativo para denostar aún más la figura de un rey, nuevamente Mauregato. Aunque es una historia tardía, prácticamente del siglo XIII, la idea de que Mauregato compró la paz de los musulmanes a lo provioso precio del tributo anual de 100 doncellas astures va a formar parte de la memoria del reino de Asturias y del infausto recuerdo de este rey que se condena, es un rey condenado por los historiadores de la época. Por lo tanto, estas 22 mujeres han sido las que forman parte de esta investigación. Son las mujeres de la monarquía asturiana, estas reinas de la monarquía asturiana y su tiempo. Pero lógicamente son muchas y no vamos a pormenorizar en ellas. De ellas se puede hasta escribir un libro. Por eso he tratado de transmitir esta historia como un complejo mundo en el que se entremezclan las noticias seguras, las legendarias y sobre todo las dudas respecto a unas y a otras. Es más, lo que nos falta por saber que lo que conocemos. Por eso, cuando recopilaba información, me resultó un símbolo curiosamente poético esta página de uno de los manuscritos más antiguos de la Anacefareosis o la genealogía de los reyes de España de Alfonso de Cartagena, ese libro que antes les enseñé más florido, en otra copia, más tardía y mucho más, y acabada. Esta quedó sin acabar en el recto del folio 23 de este ejemplar, muy cercano
es el más antiguo que se conserva, muy cercano al propio momento de su escritura y muy ricamente ilustrado, una segunda mano iluminadora dejó inacabado el retrato de una reina vestida a la borgoñona junto a un rey armado para el combate. Dado la página en la que están, se trata además de Pelayo y de Gaudiosa, su mujer. Una soberana desdibujada que se presenta como perfecto símbolo de cualquiera de estas reinas. Se le intuye, pero es aún mucho lo que queda por perfilar, queda aún mucho por saber de ellas. Lo malo es que igual vamos a tardar mucho en aprenderlo. Todo esto es precisamente la venerable pátina que con el tiempo se adhiere a la historia a la que me refería antes. Es una mezcla de relatos, leyendas, tradiciones, manipulaciones de documentos, toda una historia sobre la historia que forma parte de la propia historia del Reino de Asturias. Es decir, el Reino de Asturias es tanto lo que en realidad sucedió en esta región hace ahora 1300 años, como la imagen o imágenes que se han ido contando y construyendo sobre ello desde ese momento hasta hoy mismo. E igualmente ocurre con la concreta historia de las mujeres de este reino. Este es el panorama que encontré a la hora de comenzar la investigación, que ahora cristaliza materialmente en este libro que pueden ver ustedes. Algo que solo ha sido posible por la conjunción de la labor como mecenas de la Fundación Juan Miguel Villarmir, a quien nuevamente agradezco tanto la presencia como por supuesto el padrinazgo de este libro, a la exquisita labor editorial de Marcial Pons, Ediciones de Historia, y la iniciativa que hace ya más de un año partió del Partido del Foro de Ciudadanos. Ellos entraron en contacto conmigo a través de su vicepresidente, Francisco Álvarez Cascos, proponiéndome la posibilidad de llevar a cabo una investigación para profundizar en uno de los capítulos quizá más desatendidos de la historia del Reino de Asturias. Algo que creo que personalmente es un acierto. No me entiendan mal, no por haber entrado en contacto conmigo, que es el resultado final y es lo menos relevante para ello, a mi juicio, sino por el hecho de que teniendo este proyecto en mente, buscasen llevarlo a cabo contando con la Universidad de Oviedo y concretamente con el Departamento de Historia. Considero, sinceramente, que los que precisamente a este tipo de empresas de investigación histórica nos dedicamos buscando siempre, honestamente, la mejor comprensión del pasado y profundizar en nuestro conocimiento, es algo que se consagra a nuestro trabajo científico y de los que formamos parte de este departamento. Es un trabajo que siempre que es posible, en el marco de la universidad, en este caso, en el marco de la Universidad de Oviedo, siempre que desde cualquier institución se nos llama, siempre que alguien se interesa por saber lo que desde allí trabajamos y allí hacemos, tratamos de responder encantados e intentamos devolver a la sociedad lo mucho que de ella recibimos. Por eso, como empezaba diciendo, siempre es un placer venir al Centro Asturiano a intentar dar a conocer esas cosas que desde Asturias trabajamos por y para Asturias. Así que muchas gracias. Bueno, si alguien quiere profundizar un poco más, preguntar alguna cosa, está a tiempo de hacerlo. A ver. Bueno, la verdad es que ha sido un trabajo muy laborioso porque tuvo que extraerlo de latín, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, las crónicas originales están en latín, es verdad que están muy trabajadas, hay traducciones al francés, al alemán, al inglés, al español también. Aunque normalmente los historiadores intentamos trabajar con el latín, los historiadores medievalistas de esta época, quiero decir. Por eso la mayor cercanía a las fuentes, porque lo que una persona en latín quería decir en el siglo VIII no es lo mismo que lo que quería decir en el siglo IV, que lo que quería decir en el siglo V, que lo que quería decir ayer. Y las traducciones siempre se pierden, entonces bueno. Pero la conclusión, a mi manera de ver, con todos los respetos que me imagino, es que son, porque con esas alianzas son consortes del rey, pero no son nada. Sí, hombre, no son nada, es verdad. Que más valía ser mujer reina que mujer del último ciudadano del reino, eso está clarísimo. Pero es verdad que el peso lo tenían ellos y la historia la han escrito ellos, quiero decir, los reyes. Aunque, de hecho, sabemos tan poco que el papel de las reinas se nos difumina mucho. Conforme avanzamos en el tiempo, hay mayor número de fuentes y por lo tanto se puede trabajar mejor. Hay trabajos magníficos sobre las reinas
de Castilla, pero los mejores, los que de verdad nos están mostrando cosas peculiares, a las mujeres actuando como cabeza de la Casa de la Reina, como cabeza de sus señoríos, de sus territorios, tenemos que esperar casi hasta las mujeres de Juan II. El mejor trabajo en ese sentido es precisamente en España, quiero decir, sobre las mujeres de Juan II, que lo ha hecho una profesora que ahora está en la Universidad de Santiago, Diana Pelaz, que trabaja sobre ese tema y es la que más ha conseguido iluminarlo. Pero es verdad que aquí es muy temprano. La única reina que tiene cierto poder, o que aparece teniendo cierto poder, cierta actuación política, y le sale muy mal, ojo al dato, es precisamente Adosinda. Adosinda se queda viuda, el rey ha muerto, el rey Silo, y ella, junto a los magnates del reino, ponen en el trono, o intentan poner en el trono, a Alfonso II el Casto, en la época en la que está el reino con la capital en Pravia. Le sale mal, ya digo, porque es cuando Mauregato, que por eso todo el mundo habla mal de Mauregato, porque echó al inspirador del trono, de la crónica, que es Alfonso II. Pues Mauregato da un golpe de estado, depone a Alfonso II, que tiene que ir a su segundo exilio, le queda todavía un tercero y un cuarto, así que todavía queda para él. Y a la pobre Adosinda, que era la única que hizo, que mostró algo de iniciativa, de poder de gobierno, se le obliga a profesar en un convento. Eso encima, pero tenía su razón de ser. Era, en época de los visigodos, era incluso una ley, era obligatorio hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque era una manera de seguridad, una medida de seguridad tanto para el rey nuevo, el rey que va a llegar nuevo al poder, como a la propia familia real del rey muerto. Es decir, ¿por qué era tan peligroso una reina me tome en todo, que fuera una especie de reina madre que tiene sorbido el seso al hijo o a otro rey, o incluso se casara con el nuevo rey, como un rey vengativo que pudiera vengarse sobre la familia del rey muerto? Con lo cual, meter a la reina en un convento era la mejor solución para ella y para el rey. No, la mejor solución, la más práctica, dejémoslo así. Gracias. Pero vamos, estoy de acuerdo con usted que el papel era muy secundario. Lo de casi nada. siempre, lo de las mujeres, de siempre. Ay, perdón. Señora, buenas tardes. Soy Orlando Pedregosa de Noviembre, una productora. Tengo una pregunta en relación a Ermesinda y a Gaudiosa. ¿Hay algún relato que detalle su personalidad? No, bueno. A ver, relatos sí, quiero decir, tenemos hasta novelas del siglo XIX preciosas, y otras más tostón, que relatan toda esa peripecia y tal, pero tiene una cantidad de creación original muy grande. De hecho, precisamente, Gaudiosa, la mujer de Pelayo, la que llaman Dosinda, es uno de los miles de nombres que le dan a la hermana de Pelayo. La madre de Pelayo, que normalmente se le llama Luz, porque también es otro de los nombres que se le da, son las tres mujeres más dramatizadas del Reino de Asturias. Tenemos obras de teatro desde época y novelas más o menos históricas desde el siglo XV hasta el siglo XIX, incluso bueno, más adelante, que reflejan y ponen un poco esa literatura en torno a ellas. También digo que como son muchas, ninguna tiene que ver ninguna con otra. Es decir, unas son más buenas, más guerreras, menos guerreras, más me tomen todo, más tímidas, más... Bueno, las personalidades que los diferentes autores literarios le han buscado son muchas. El problema es que de Ermesinda, por ejemplo, no sabemos más que el nombre y que se casa con Alfonso. En algún momento, que ni siquiera lo sabemos porque se contradicen las crónicas, se casan, luego ya da igual, una vez sabemos que es la mujer de Alfonso y por eso Alfonso está en el trono, la apartamos de la historia, no volvemos a nombrarla, como si no hubiera muerto, igual sigue por allí todavía viva, esa es la idea. Entonces, porque el protagonista ahora pasa a ser él, en la historia escrita. Lo mismo le va a pasar a Gaudiosa. Gaudiosa es muy curioso, el nombre de Gaudiosa es un invento del siglo XVI de Ambrosio de Morales. Antes no existía, era la mujer de Pelayo. Y cogemos precisamente todas esas Anacefaleosis o esas diferentes obras que hay al respecto, no tiene nombre, es la mujer de Pelayo. Pero es que la propia historia del Reino de Asturias, las biografías son muy breves. Piensen un momento, ¿qué sabemos de Pelayo? De Pelayo, que es el protagonista, el mayor rey, ¿no? El primero, el principal, el origen de todo. No sabemos nada de él.
no sabemos de dónde era, de repente cae, se revela, es la historia de Covadonga y ya, de Covadonga pasa a la muerte. Tenemos 19 años ahí en los que no sabemos qué pasó. Reinó. Entonces las biografías de estos reyes son muy, tienen más lagunas, más agujeros que tela. Ese es el problema que muchas veces tienen estos cañamazos de las fuentes de esta época. Pero relatos justo literarios los hay muchos. Y bueno, algunos en el libro van citados porque sirvieron un poco para mostrar esa impronta en el relato que tuvo estas mujeres, que lógicamente como personajes literarios son muy útiles. ¿Quieres aclarar algo, Tita? No, solamente quería hacer ese comentario. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, pues entonces hemos llegado al final. Ahora, para seguir hablando de las reinas de la monarquía asturiana, vamos a pasar a tomar un vino, que es gracia del autor. Encima de hacer este enorme trabajo nos invita a un vino. Entonces, ahí seguiremos comentando lo que nos apetezca. Gracias por estar.